Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku y Mob se conocían? O, 100% héroe. O su traducción al español 100% héroe. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Cisco de Soto. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 36. Una elección. Los estudiantes de la clase 1, y los héroes profesionales permanecieron tensos, observando con aprensión cómo los villanos los miraban con sonrisas maniáticas. Los dos enemigos que se enfrentaban a ellos eran Spinner, un villano con un don que le daba la apariencia de un lagarto, y Magne, un villano corpulento y una fuerza aterradora. ¿Qué tal están esta noche, preparatoria UA? Somos el escuadrón de acción de vanguardia de la Liga de Villanos. Dijo Spinner. La sonrisa de Magne se ensanchó al aumentar la presión sobre la cabeza de Pixie Bob. ¿Podría aplastarle la cabeza a este gatito? ¿Qué tal? ¿Debería? Aléjate de ella. Gritó Tiger. Antes de que ninguno de los dos pudiera responder, Spinner levantó las manos con calma hacia Tiger y Magne. Un momento. Estamos decidiendo el destino de una persona, y es imperativo que respetemos los principios de Stein. La mención del nombre de Stein captó la atención de los estudiantes, y para Tenya, la simple mención del asesino de héroes fue suficiente para hacerle hervir la sangre y traer recuerdos de su fatídico encuentro. Así que ustedes son a quienes terminó inspirando, gruñó Ida. A su servicio. Creo reconocerte, Cuatro Ojos. Eres uno de los mocosos que atacaron a Stein en Ciudad Osu. Permíteme presentarme. El villano desenvainó su enorme espada y la apuntó a sus oponentes. Me llamo Spinner y estoy aquí para hacer realidad los sueños de Stein. Los dos héroes comenzaron a tomar posiciones ofensivas, y Mandalay acababa de usar su don para informar a todos los estudiantes de la situación. Tiger, he hablado con todos. Podemos confiarle la seguridad de los demás estudiantes a Ragdoll. Nos quedaremos aquí y mantendremos a raya a estos villanos. Los demás, vayan al campamento y no se enfrenten a nadie. Cuento contigo, representante de la clase. Déjamelo a mí. Y Ida tomó la iniciativa de inmediato e hizo un gesto a todos sus compañeros para que regresaran al edificio principal. Mi gorilla, ¿qué haces? El delegado de la clase miró hacia atrás mientras su amigo permanecía inmóvil. Pero mientras se marchaban, Izuku permaneció inmóvil porque había algo vital que él sabía y nadie más. Todos, váyanse sin mí. El joven adolescente sabía que había una persona desaparecida y sola en ese momento. Kota. Era la única persona, además de Shigeo, que sabía a dónde iba Kota durante ese tiempo, así que dependía de él llevarlo de vuelta al campamento. Mandalay, sé dónde está Kota. Voy a buscarlo. Antes de que pudieran responder, la electricidad verde resonó alrededor del cuerpo de Izuku, y el adolescente corrió hacia el joven. Con suerte, Kota estaría bien. De pie al borde de la formación rocosa, Kota observó con confusión y horror cómo una combinación de humo rosa y llamas azules aparecía por todo el campamento. No entendía qué era. ¿Lo hacían los campistas? ¿Pero por qué lo harían? ¿Algo más estaba sucediendo? Detrás de él, un hombre desconocido se acercó. El joven se giró para mirarlo y su corazón se aceleró. Se tambaleó hacia atrás, con los labios temblorosos, al ver a esta figura corpulenta e intimidante ante él. El hombre vestía una capa oscura y una máscara de hockey le cubría el rostro. Mientras este hombre caminaba hacia él, Kota oyó a Mandalay contactándolo por telepata, instándolo a regresar al campamento lo antes posible. Pero Kota estaba demasiado asustado para siquiera registrar su voz. Subí buscando un buen punto estratégico y me encontré con alguien que no estaba en nuestra lista.
La voz del hombre era profunda y maliciosa, lo que solo sirvió para poner aún más nervioso a Kota. Por cierto, qué bonito sombrero, chico. Se ve genial. ¿Te importaría hacer un intercambio? Me obligaron a usar esta máscara cutre porque soy nuevo en el grupo y dijeron que no podían conseguir un envío de las buenas máscaras a tiempo. El villano desconocido se quitó la máscara, pero Kota intentó huir rápidamente antes de que pudiera decir nada más. Por desgracia, el villano logró alcanzarlo sin esfuerzo, saltando del muro para cortarle la salida a Kota. El joven gritó aterrorizado mientras el hombre se preparaba para atacarlo. El brazo izquierdo del villano comenzó a cubrirse repentinamente de fibras musculares. ¿Por qué no nos divertimos un poco aquí arriba, chico? ¿Listo? Al mirar el rostro del hombre, Kota se quedó paralizado. Lo conocía. Recordaba exactamente dónde estaba, viendo la televisión mientras un reportero detallaba la muerte de sus padres y el responsable. Muscular, un criminal extremadamente peligroso con un don potenciador. Además, el reportero notó que el hombre había perdido un ojo durante la pelea con los héroes de la manguera de agua. Los ojos de Kota se llenaron de lágrimas al descubrir el rostro de este hombre. No había duda. Este era el hombre que había asesinado a sus padres. Mamá. Papá. El niño paralizado permaneció inerte mientras Muscular se preparaba para atacarlo, pero antes de que su cuerpo quedara reducido a una masa sangrienta, una mancha verde apareció y atrapó a Kota en el último segundo. A una velocidad increíble, Izuku se abalanzó con éxito y lo puso a salvo del peligro. Ahora te reconozco, comentó el villano. Estabas en la lista. Mientras Izuku recuperaba el equilibrio, empezó a asimilar la situación. Solo había venido para asegurarse de que Kota regresara sano y salvo al campamento, pero no esperaba encontrarse con ningún villano en el camino. Además, el aterrizaje rompió su teléfono, así que no pudo contactar a nadie para pedir ayuda. Tampoco les dijo a sus compañeros a dónde iba. Había al menos un pequeño rayo de esperanza. Kageyama también sabía dónde estaba el escondite de Kota. Así que podría venir a apoyarlo. Si Kageyama estuviera allí, no habría problema. Pero eso suponiendo que Kageyama no estuviera ya muy ocupado. En lo profundo del bosque, Kageyama y Yaoyorozu habían estado lidiando con la repentina entrada de gas y el mensaje de Mandalay notificándoles que villanos habían invadido el campamento. Así que, naturalmente, esta revelación los había impactado a ambos. ¿Han atacado villanos? Pero creía que la ubicación del campamento se mantenía en secreto. ¿Cómo podría alguien encontrar este lugar? Reflexionó Shigeo. No tengo ni idea. Pero cualquiera que ataque un campo de entrenamiento de la preparatoria UA debe tener recursos increíbles y villanos igualmente increíbles. Si tuviera que adivinar, diría que la Liga de Villanos ha regresado, e imagino que han adaptado su plan de ataque en comparación con la última vez. Escuchar el nombre esta organización criminal le provocó escalofríos en la espalda al Esper. La última vez que la Liga de Villanos atacó, fue para eliminar a Olmigt. ¿Qué querrán de nosotros esta vez? Reflexionó la heroína. De repente, un pensamiento horrible cruzó su mente. Quizás esta vez, su objetivo sean los estudiantes. ¿Qué clase de villanos crees que trajeron aquí? ¿Crees que trajeron más de sus Nomu? Desafortunadamente, es muy probable que se encuentre con algún Nomu. El pecho de Shigeo se encogió de terror, y los recuerdos de su último encuentro en Laus inundaron su mente. Su maestro tenía los brazos rotos como ramitas, y sus amigos casi fueron reducidos a polvo por Shigaraki. ¿Y si Shigaraki hubiera venido esta noche y planeado matar a los estudiantes? Con su don, estarían muertos en segundos. No solo eso, sino que el Nomu que trajeron a Laus era lo suficientemente fuerte como para luchar contra Olmigt, y según Shigaraki, tenía varios Nomu tan poderosos como ese a su disposición. Morirían si alguien que no fuera Mob se enfrentara a ellos. En cuanto a los villanos que aparecerán, me imagino que no serán tan débiles como los delincuentes de poca monta que enfrentó nuestra clase en Laus. Probablemente tengan criminales mucho más experimentados con dones más impredecibles. No estoy seguro de si nuestros compañeros o los estudiantes de la clase B podrán defenderse como lo hicimos antes. Entonces, ¿cuál es el plan? La prioridad es asegurar que todos los estudiantes estén protegidos del gas venenoso, así que debemos buscarlos. Luego, puedo fabricarles máscaras de gas. Una vez hecho esto, todos deben regresar al campus principal. No debemos entrar en combate a menos que sea necesario. Ahora tenemos que irnos. Ya hemos perdido suficiente tiempo hablando.
Correcto. El joven Esper corrió detrás de Yaoyorozu mientras se abrían paso a través del bosque. Queremos permanecer ocultos y asegurarnos de no seguir la ruta principal, o los villanos nos tenderán una emboscada fácilmente. Y recuerda el mensaje de Mandalay. No te enfrentes a los villanos en combate. Estoy seguro de que con tu habilidad, eso no sería un problema, pero preferiría que no corrieras el riesgo de todos modos. Mob sentía lo mismo. Lo último que quería era que Momo resultara gravemente herida. Cualquiera que fuera el plan de los villanos, no podía permitir que triunfara. Mientras los jóvenes adolescentes corrían silenciosamente por el bosque, finalmente se toparon con los cuerpos inconscientes de dos de sus compañeros de clase. Hirou y Agakure. Ya fueron eliminados, comentó el Esper con tristeza. Al menos, los encontramos. De los brazos de Momo salieron dos máscaras de gas, y la heroína no tardó en ponérselas a sus amigas. Ya tenemos dos. Ahora sigamos. Usa tu telequinesis para transportarlas, pero manténlas agachadas, o los villanos podrían detectarlas. Mientras los héroes adolescentes seguían aventurándose en el bosque, mantenían la vista atenta, observando cada rincón para ver qué estudiantes rondaban por allí o cuáles habían sido noqueados por el don de este villano. Mientras lo hacían, la ansiedad de Shigeo crecía a medida que pensamientos inquietantes lo atormentaban. Muchos de sus compañeros estaban en peligro, probablemente indefensos en el suelo, presa fácil de los villanos que se toparan con ellos. De repente, un pensamiento terrible lo asaltó. ¿Qué pasaría con Kota? ¿Estaría a salvo? Después de todo, era solo un niño y no podía usar su don para defenderse. No solo eso, sino que Mob era el único que sabía a dónde iba Kota, lo que significaba que ninguna de las otras Pussycats podría rescatarlo. Pero mientras pensamientos desastrosos lo asaltaban, se tranquilizó al recordar a alguien más que conocía la ubicación de Kota. Mob estaba seguro de que Izuku ya estaba de camino al lugar de Kota. Una parte de él quería ir a confirmarlo, pero había prioridades más importantes en ese momento. Una vez que él y Yaoyorozu hubieran localizado a todos los estudiantes y los hubieran devuelto al campamento, iría al acantilado a confirmarlo. Pero por ahora, no podía distraerse, pues necesitaba estar en alerta máxima por si había algún villano rondando por el bosque. Poco después, encontraron rápidamente al siguiente grupo de estudiantes de la clase 1B. Al verlos, Mob reconoció al instante a Kendo y Tetsu. La primera usaba su don para sujetar a dos estudiantes con sus manos agrandadas, mientras que el segundo cargaba a Shiozaki inconsciente en brazos. Junto a ellos había otros estudiantes de la clase B que no conocía. Kodai traía el cuerpo inconsciente de Onenuki, mientras que el estudiante que Mob solo conocía como el de la diadema blanca, Yosetsu Awase, estaba junto a ellos. Yaoyorozu, Kageyama, están a salvo. Dijo Kendo con voz llena de alivio. No hablen todavía. Rápido, pónganse esto. Momo creó al instante 4 máscaras de gas para los alumnos de la clase B. Una vez que se las pusieron, todos respiraron aliviados. Olvidé lo útil que puede ser tu don, Yaoyorozu, dijo Awase. Estas máscaras serán de gran ayuda. ¿Están todos bien? Preguntó Yaoyorozu. ¿Ya se han topado con algún villano? Por suerte, no nos han visto, respondió Kendo. Intentaba volver al campamento con Onenuki y Yui cuando me encontré con Tetsu y Awase. ¿Qué pasa con el resto de la clase B? Preguntó Mob. Muchos ya están inconscientes, respondió Awase. Salí al bosque a ver si encontraba a otros compañeros que no estuvieran inconscientes para que me ayudaran a llevar a los demás al campamento. No pensé que me encontraría con tanta gente. En fin, nuestra prioridad es que todos los estudiantes regresen sanos y salvos. Awase, llévame con el resto de tus compañeros para que pueda darles las máscaras de gas y evitar que el gas venenoso entre en sus cuerpos. Buena idea, respondió Kendo. Con Kageyama aquí, será mucho más fácil llevar todos los cuerpos al campamento. Así que venga, apresurémonos antes de que nos encontremos con algo. Sin embargo, un estudiante no estuvo de acuerdo con el plan. No. Voy a pelear. Los demás estudiantes quedaron desconcertados por la repentina declaración de Tetsu. Vayan a buscar al resto de la clase y llévenlos de vuelta al campamento. ¿Qué? ¿Mandalay nos dijo que nos retiráramos? Respondió Kendo. Esa no es una jugada lógica. No sabemos qué tipo de dones tienen estos villanos. Entrar en territorio enemigo sin un plan solo te pondrá en peligro. Replicó Yaoyorozu. La mirada de Tetsu bajó al suelo. Quizás no notes las diferencias entre nuestras clases, pero yo sí.
Nuestras clases no son iguales. Los 3 estudiantes conscientes de la clase B jadearon levemente. Nuestras 2 clases entraron a la UA con el mismo examen, estudiamos el mismo plan de estudios, pero tu clase es claramente mejor. La mirada de Tetsu volvió a Yaoyorozu. Es porque su clase ha pasado por una crisis tras otra y ha aprovechado cada una de ellas para fortalecerse. Un verdadero héroe no da la espalda ni huye de una batalla. Luchar contra villanos es lo que hacemos. Además, el adolescente de piel de acero centró su atención en Kageyama. Soy miembro del club de mejora corporal, y cuando sentimos que estamos listos para rendirnos, superamos el dolor y seguimos luchando. ¿Verdad, Kageyama? A pesar de la gravedad de la situación, Mob no pudo evitar sentir una repentina oleada de pasión y orgullo, y sus labios se curvaron en una leve sonrisa. Los demás miembros del club de mejora corporal no pudieron evitar hacer lo mismo. Primero, encontraré al tipo que fabrica este gas venenoso y lo golpearé hasta hacerlo papilla. Sí, ese villano debería ser nuestro primer objetivo. Encontrarlo en este gas sería difícil, ya que estas máscaras solo pueden filtrar una cantidad limitada de gas. Creo que ya tengo una idea de dónde podría... Espera. Kageyama interrumpió repentinamente a Kendo, con la mano extendida. ¿Oyes eso? Los estudiantes levantaron las cejas y se quedaron en silencio, tratando de escuchar el sonido del que hablaban Mob. Sí. Es como si estuvieran talando los árboles, respondió Awase. ¿Y tantos a la vez? Cada vez suena más fuerte, murmuró Yui. El sonido lejano de unos árboles cayendo se transformó rápidamente en el ensordecedor ruido de docenas de árboles talados. 96%. Agáchense. Antes de que los adolescentes pudieran procesar la causa, un par de brazos alargados comenzaron a moverse por el bosque. Pero antes de que los estudiantes pudieran ser cortados por la mitad, todos sintieron una fuerte presión que los obligó a caer al suelo. Mientras el Esper usaba sus poderes psíquicos para obligarlos a agacharse, creó simultáneamente una barrera que los salvó de ser destrozado. Cuando los adolescentes levantaron la vista, 3 gnomos negros estaban uno al lado del otro entre los árboles caídos. Esos son, Nomu, murmuró Awase. Cada uno de los Nomu tenía brazos alargados que se extendían varios metros. En los bordes de estos brazos, había varias cuchillas afiladas en lugar de manos. Por alguna razón inquietante, los 3 Nomu parecían idénticos. Todos tenían la misma piel negra, el cerebro al descubierto y los ojos sin vida. Sin embargo, esos ojos muertos se enfocaron rápidamente en un estudiante en particular. El Esper de pelo ahuecado jadeó al ver al Nomu del medio abalanzarse sobre él, asestándole un puñetazo que logró atravesar la barrera debilitada. Desafortunadamente, el golpe impactó a Mob en el estómago, enviándolo varios metros atrás. Al sentir la fuerza del puñetazo de este Nomu, el Esper lo comparó con su primer encuentro con un Nomu. El puñetazo de este Nomu no era ni de lejos tan fuerte, pero aún así no era para menos. Kageyama. Gritó Kendo. De repente, los otros 2 Nomu se abalanzaron sobre Kageyama e intentaron golpearlo con los puños. Kageyama reaccionó rápidamente y lanzó un impulso telequinético que envió a los monstruos de vuelta. Ante esto, los demás estudiantes se levantaron rápidamente para intentar ayudar al Esper. Oye, déjalos en paz, cabrón feo. Tetsu activó su don y asestó una lluvia de puñetazos a uno de los Nomu. Para sorpresa del adolescente, la criatura ni siquiera se inmutó, ni siquiera respondió a sus ataques. En cambio, el Nomu se abalanzó sobre Mob de nuevo e intentó agarrarlo, lo que obligó a Mob a agacharse para evitar los brazos de la criatura mientras le lanzaba una ráfaga de energía a quemarropa. El monstruo se tambaleó momentáneamente, pero Mob apenas tuvo tiempo de darse cuenta cuando los otros 2 Nomu se acercaron e intentaron lo mismo. Esos Nomu no nos persiguen, murmuró Momo, con una terrible sensación en el estómago. Van tras Kageyama. ¿Ese era entonces el propósito de este ataque? ¿Eliminar a Kageyama? Escuchen, tienen que poner a salvo al resto de los estudiantes. Gritó Mob mientras seguía evadiendo y defendiéndose de los monstruos. Yaoyorozu, ve con los demás estudiantes de la clase B. ¿Pero qué pasa contigo? Gritó. Yo me encargaré de estos Nomu yo solo. Tetsu se negó a aceptar la propuesta del Esper. Ni hablar de que te dejaremos abandonado así. Puedo con ello. El resto de la clase es la máxima prioridad. Solo vete. El adolescente testarudo intentó protestar, pero Kendo le puso una mano en el hombro. No es momento de discutir, no cuando está luchando por su vida.
El cuerpo de la chica tembló momentáneamente de frustración, no queriendo dejar que Shigeo luchara solo, pero sabiendo que era su única opción. Tenemos que concentrarnos en hacer lo que podamos por la clase. Tú y yo encontraremos al villano que creó el gas. Yui, lleva a esos dos de vuelta al campamento. Yao Yorozu, Awase, regresen con el resto de la clase B. La pelirroja salió corriendo hacia el bosque. Tetsu echó un último vistazo al psíquico antes de correr a reunirse con su compañero. Mientras tanto, Yui se llevó los cuerpos inconscientes de Shiozaki y Onenuki al campamento. Al mismo tiempo, Awase intentó arrastrar a Yao Yorozu con el resto de sus compañeros. Yao Yorozu, no te preocupes. Ya viste lo que Kageyama podía hacer en el festival deportivo. Estas cosas no tienen ninguna posibilidad contra él. Lógicamente, sabía que retirarse era la mejor opción, pero se sentía tan mal dejar a Kageyama solo así. Tras esta breve batalla interna, decidió optar por la lógica, pero antes de irse, la joven adolescente le gritó al Esper. Kageyama. Una semilla de miedo e inseguridad crecía en su corazón, y pensó que debía detenerla, o de lo contrario no podría pensar con claridad. Al oír su voz, Shigeo congeló telequinéticamente al Nomu y miró a Yao Yorozu. Cuando termine de ayudar a los demás, volveré, ¿de acuerdo? Así que prométeme que estarás bien hasta entonces. Por favor. Mob percibió el miedo y la desesperación en sus palabras. Saber que temía que muriera en batalla solo fortaleció su determinación de ganar. Lo prometo, Yao Yorozu. No me iré a ningún lado. La determinación en su voz era clara, y fue suficiente para que la joven dejara de lado cualquier duda y dejara que el Esper luchara solo. Sí, Mob estaría bien. Tenía que estarlo, y Momo ayudaría de garantizarlo. Tras la marcha de su amigo, Mob se concentró en el gnomo, que acababa de liberarse de su telequinesis. La criatura extendió el brazo de nuevo e intentó golpear a Kageyama, pero el Esper esquivó el golpe. Los otros dos gnomo corrieron hacia él, y Mob respondió usando su empuje telequinético para lanzarlos a través de los árboles. A pesar de esto, el gnomo se recuperó al instante y continuó la ofensiva. La boca del tercer gnomo se abrió rápidamente, y Mob sintió una punzada de náuseas al ver una sustancia roja y pegajosa formándose dentro de ella. El monstruo disparó esta sustancia desconocida a Kageyama, pero este usó su telequinesis para mantenerlo en el aire antes de que pudiera alcanzarlo. De repente, los otros dos gnomo dispararon la misma sustancia por la boca, y el Esper una vez más se protegió con el uso de su telequinesis. Entonces, ¿qué era exactamente lo que le disparaban? Antes de que tuviera tiempo de averiguarlo, uno de los gnomos se abalanzó sobre él y lo atacó con un golpe directo, que el Esper bloqueó con una barrera. El otro gnomo siguió apretando los puños y azotando la barrera de Mob, que logró quebrar sus defensas antes de que el último monstruo llegara con una patada y destrozara la pared, impactando su pie en el pecho del Esper. Mientras esto sucedía, Mob notó algo extraño. A pesar de que todos parecían idénticos, el nivel de poder de cada uno variaba. La fuerza de cada ataque físico se sentía diferente, como si el primero fuera el más fuerte, el segundo más débil y el tercero el más débil. Aún así, aunque no todos fueran idénticos, cada uno era lo suficientemente fuerte como para causarle problemas considerables. Mob no tenía tiempo que perder. Tenía que acabar con esto rápido. El Esper usó sus poderes psíquicos para intentar retorcer las extremidades de las criaturas como lo había hecho contra el gnomo anterior, pero su impresionante fuerza les permitió resistir que les arrancaran las extremidades. Lo máximo que pudo hacer con sus poderes fue desgarrar el músculo y retorcer las extremidades moderadamente, pero el daño se regeneró rápidamente. Parecía que cualquier gnomo negro podría restaurar un daño considerable. Esto iba a ser más complicado de lo que pensaba. Uno de los gnomo comenzó a moldear sus brazos, transformando sus manos en cañones con 4 agujeros en cada una. La criatura disparó una ráfaga de pequeñas pero poderosas ráfagas de energía desde sus cañones manuales. Mob colocó otra barrera, pero no tardó mucho en romperse y Mob fue alcanzado por una lluvia de balas de energía. Mientras esto ocurría, el otro gnomo disparó la misma sustancia roja y pegajosa de antes. Mob intentó evadir la baba, pero no pudo evitarla por completo, lo que resultó en que su pierna quedara atrapada. No parecía ser una sustancia dañina ni ácida, lo cual fue una suerte para Mob, pero rápidamente le resultó difícil liberarse a Tababa. Así que era algún adhesivo destinado a atrapar a Mob. Las criaturas continuaron disparando otra descarga de slime, pero Mob se protegió con otra barrera.
Sin embargo, esta vez colocó 2 barreras adicionales para tener más defensa y tiempo suficiente para liberarse del slime. El Esper siguió intentando usar su fuerza para salir, pero el adhesivo era mucho más resistente de lo que esperaba. Tendría que tomar medidas más drásticas para lidiar con esta sustancia. Mob ahuecó la mano para formar una bola de energía, que luego disparó a quemarropa contra el slime. Sin embargo, un ligero temblor sacudió sus pies al hacerlo. ¿Qué era esto? Lo que fuera capaz de causar esto debía ser tremendo. ¿Podría ser el puñetazo a toda potencia de Deku? Esa fue la primera explicación que se le ocurrió. ¿Pero había un enemigo aquí más fuerte que el Nomu? Parecía improbable. Pero el Esper no tuvo tiempo de pensar en eso. Si perdía la concentración, quedaría a merced del Nomu. Mob mantuvo la descarga de energía durante unos segundos hasta que vaporizó suficiente sustancia viscosa roja como para liberarse de su agarre. Desafortunadamente, los 3 Nomu decidieron cooperar y bombardearon las barreras de Mob con balas desde todos los lados, y ni siquiera las múltiples paredes que colocó fueron suficientes para mantenerlo a salvo. Antes de que se diera cuenta, Mob fue alcanzado por una lluvia de balas. Mob recuperó rápidamente la compostura y tomó medidas evasivas. Esto iba a fracasar. Si seguía a la defensiva, el Nomu solo seguiría agotando su resistencia. Para eso había servido todo el entrenamiento con All Might y todo el tiempo en el campamento. Para superar su dependencia de las barreras y la telequinesis. Podía lograrlo. Solo tenía que recordar todo lo aprendido. Mob formó 10 látigos en sus manos, 5 en cada mano, y los usó para atrapar a 2 Nomu. Chocó sus cuerpos antes de lanzarlos al suelo, creando un impacto enorme que reverberó por todo el bosque. El otro Nomu disparó otra bola de slime, pero Mob la destruyó con una gran explosión de energía. Mob se abalanzó sobre el Nomu y lo golpeó con un derechazo, seguido de una patada descendente que lo envió a la tierra y creó otro impacto significativo. Mob disparó una bola gigante de energía contra el Nomu que estaba debajo de él. Aún así, los otros 2 Nomu interceptaron la explosión de energía y la redirigieron al aire con esfuerzo, causando una explosión masiva. Los 2 Nomu en el suelo volvieron a disparar las pequeñas balas de energía, y Mob decidió contraatacar disparando balas de energía con ambas manos. Sus ataques estaban igualados, pero mientras seguían disparando, el tercer Nomu apareció detrás de él y lo derribó de una patada. Maldición. Incluso usando ataques de energía más diversos, luchar contra 3 oponentes a la vez era más de lo que esperaba. Para empeorar las cosas, de repente sintió un temblor, ligeramente más potente que antes. ¿Qué estaba pasando? Un nudo en el estómago comenzaba a formarse. Sus pensamientos volvían a Deku. Si los primeros temblores eran realmente de uno de los puñetazos de Deku, eso significaba que el oponente contra el que luchaba era lo suficientemente fuerte como para soportar los golpes del 100% de One for All. Quería comprobarlo por sí mismo, pero los Nomu le impidieron mantenerse en el aire gracias a sus ataques coordinados. 97%. Uno de los Nomu blandió su brazo alargado hacia Mob, que el Esper bloqueó con el suyo, mientras que el otro Nomu volvió a disparar la baba roja para intentar atraparlo. Esquivó por poco la baba, pero recibió un ataque del otro Nomu, que no tuvo tiempo de bloquear, seguido de otro disparo de baba. Mob bloqueó por poco la baba con una barrera y respondió con una ráfaga de energía. A medida que avanzaba la batalla, su preocupación aumentaba. ¿Acaso Deku luchaba contra un oponente invencible, uno que potencialmente rivalizaba con la fuerza de All Might? 98%. Al Esper le resultaba evidente que su mejor amigo necesitaba la ayuda de Mob. Pero los Nomu no le daban ninguna oportunidad. Sentía una creciente frustración. ¿Cómo podía ser tan ineficaz? Se suponía que era un héroe. Había pasado todo este tiempo entrenando con All Might y Deku para mejorar como héroe, pero aún no podía enfrentarse a estos oponentes ni ayudar a su amigo cuando estaba en apuros. Estos pensamientos contradictorios le dieron al Nomu una oportunidad para atacar, y la criatura de obsidiana lanzó una poderosa ráfaga de energía que envió a Mob a estrellarse contra varios árboles y al suelo. Entonces, los 3 Nomu se unieron y repitieron el ataque combinado de antes. Solo que esta vez, mientras el Esper ponía más barreras para protegerse, 2 de los Nomu usaron su energía para disparar balas mientras el otro disparaba la baba roja, habiendo aprendido de los ataques anteriores. Mientras se defendía, Mob intentó usar su telequinesis para alejar al Nomu. Aún así, las criaturas pudieron resistir su telequinesis, y los continuos ataques de los otros 2 Nomu dificultaron mantener sus múltiples barreras.
Finalmente, las barreras se rompieron de nuevo, y Mob no pudo defenderse adecuadamente cuando la combinación de balas de energía y baba lo golpeó. Los Nomu vieron esto como su oportunidad. Con el Esper distraído, los tres Nomu le dispararon sus bolas de baba, y en cuestión de segundos, casi todo su cuerpo quedó cubierto con la sustancia viscosa. Solo su cabeza permaneció intacta para permitirle respirar. El Esper intentó liberarse de la sustancia pegajosa con todas sus fuerzas, pero no se movió. Con el Esper contenido, los tres Nomu lo rodearon. El comportamiento de Mob se tornó más frenético y aterrorizado. No, esto no podía estar pasando. No podía permitirse ser derrotado en un momento como este, no cuando su mejor amigo podría estar luchando por su vida. Necesitaba liberarse ya. 100% desesperación. Impulsado de nuevo por el miedo a que sus amigos estuvieran en peligro mortal, el poder oculto de Mob se reavivó. Lo que antes parecía ineludible se volvió tan frágil como el papel. La baba roja explotó a su alrededor con una sola explosión de energía. Shigeo golpeó a uno de los Nomu en el pecho con una velocidad cegadora. El impacto creó una ráfaga de ondas expansivas y, en cuestión de segundos, el cuerpo del Nomu se convirtió repentinamente en un fluido gris oscuro, disolviéndose en el suelo. Mob ni siquiera tuvo tiempo de percibir la confusión del fenómeno y volvió la vista hacia el otro Nomu, le arrancó la cabeza de una patada y observó cómo ocurría el mismo fenómeno. Para el último Nomu, el adolescente disparó una ráfaga de energía de corto alcance que vaporizó casi todo el torso del Nomu, dejando un gran agujero vacío. Shigeo esperaba que esto lo destruyera como a los otros dos, pero por alguna razón, este comenzó a regenerarse rápidamente. Mob disparó rápidamente una poderosa ráfaga de energía a la cabeza de la criatura. Desafortunadamente, el Nomu no pudo regenerarse, quedando solo su cuerpo destrozado y medio regenerado. Finalmente, los Nomu habían sido derrotados. Pero Shigeo sabía que no era momento de celebrar cuando Izuku podría estar luchando por su vida. La batalla contra los Nomu lo había alejado mucho de su ubicación original, así que se elevó rápidamente al cielo para obtener una vista aérea. Sus ojos recorrieron el entorno en busca del punto de referencia por donde Kota escaparía. Tras unos segundos, localizó el lugar y voló hacia el lugar en una fracción de segundo. Por favor, que estés bien, Izuku, dijo Shigeo. No podía aceptar la posibilidad de que Izuku hubiera muerto. Tenía que haber salido sano y salvo de la batalla. Mob llegó al lugar, esperando una pelea y a su amigo con el brazo roto, pero lo que vio fue completamente diferente. El villano al que se disponía a derrotar yacía derrotado e inconsciente, y su mejor amigo se alzaba victorioso sobre el enemigo caído. Kota estaba a solo unos metros de Izuku, con los ojos empapados de lágrimas. Su miedo más profundo se había aliviado, lo que le permitió a Shigeo sentir cierto alivio. Pero Shigeo pronto se daría cuenta de que Izuku no sobreviviría a esta batalla sin un gran coste. Izuku y Kota se giraron al ver al recién llegado. Deku sintió que se le quitaba un peso de encima y esbozó una sonrisa de alivio. Durante su pelea con Muscular, tras derribarlo con su primer Detroit Smash 100%, vio a su amigo luchando contra tres oponentes a lo lejos. Pero antes de que pudiera intentar ayudarlo, Muscular se recuperó y lo obligó a usar otro Detroit Smash. Por suerte, Mob no necesitó su ayuda al final. Aunque parecía un poco alterado, Izuku no vio ninguna herida notable en el cuerpo de Shigeo. Shige, gracias a Dios que estás bien. Cuando te vi luchando contra los tres villanos a lo lejos, pensé que necesitarías refuerzos, pero parece que los venciste a todos tú solo. Izuku, el cuerpo de Mob se estremeció por completo, y su aura se encendió al observar el estado de su amigo. La sangre le corría por la cara. Su brazo izquierdo estaba roto y yacía flácido a ese lado, pero su brazo izquierdo parecía estar bien comparado con el desastre que era su brazo derecho. Estaba cubierto de un negro oscuro, destruido por la fuerza del One for All. La última vez que había visto las extremidades de Deku con ese tono fue durante su pelea contra Todoroki, cuando usó sus dedos rotos para luchar. Las lágrimas se acumularon rápidamente en los ojos del Esper. Corrió hacia su amigo y observó las heridas como un médico a su paciente. Izuku. ¿Qué te pasó en los brazos? ¿Qué te hiciste? Subestimé el poder de ese villano y tuve que superar mi límite. ¿Te pasaste y usaste dos golpes fuertes con el mismo brazo, no? ¿En qué estabas pensando? Deberías haberme esperado. No hubo tiempo suficiente. Iba a matar a Kota. Mob se llevó ambas manos a la frente, todavía horrorizado por la magnitud del daño en los brazos de su amigo.
No puedes seguir con esas heridas. Necesito curarte de inmediato. A su lado, el joven jadeó, con los ojos brillando con una leve esperanza. ¿Quieres decir que puedes curarle los brazos? Sí, respondió el esper, comenzaré con el de la izquierda. No. Mi gorilla negó con la cabeza con furia, en señal de desaprobación. El villano contra el que acabo de luchar me dijo que la liga de villanos te tenía en la mira. Necesitarás todas tus fuerzas. Si malgastas tu energía curándome, serás presa fácil de los demás villanos. Me importa un carajo. Deku se sobresaltó al oír el tono de pánico en su voz. Era la primera vez que Deku oía a su amigo maldecir o hablar con tanta desesperación. Es mi culpa que estés herido. Si los hubiera vencido antes, podría haber venido a salvarte. Es mi responsabilidad curarte cuando te rompas, y no dejaré que te quedes con esos brazos destrozados mientras los villanos atacan el campamento. Ahora cállate y déjame curarte los brazos. Tal como Shigeo había quedado en silencio ante el arrebato de Deku, Deku sintió que cualquier objeción se le atoraba en la garganta tras los gritos de Mob. Aunque, lógicamente, el razonamiento de Deku tenía más peso, Mob no se dejaba llevar por la lógica. Lo único que alimentaba al esper en ese momento era esa inestable sensación de desesperación y culpa por la situación actual de Deku, y ese combustible no se agotaría hasta que los brazos de Deku estuvieran como nuevos. Mob inspeccionó brevemente el brazo izquierdo de Deku para ver dónde estaba la fractura y dónde debía canalizar la mayor cantidad de energía. Luego, colocó ambas manos sobre el brazo izquierdo de Izuku y envió su energía psíquica a la extremidad rota, cubriéndola con su poder. Sin embargo, al hacerlo, Mob notó rápidamente que algo andaba mal. Por alguna razón, su curación era menos precisa. Era como si las señales que enviaba al cuerpo para que se curara no le estuvieran dando la orden correcta. ¿Qué le pasa a mi curación? Necesito canalizar más energía. Mob gruñó frustrado y concentró más energía en el brazo roto para compensar las señales menos precisas. Tras unos 20 segundos, la energía alrededor del brazo izquierdo de Deku se desvaneció, y ahora parecía completamente fija. Ahora, al otro. Deku recuperó la voz tras notar que Mob luchaba momentáneamente con la curación y apartó su brazo derecho. Shige, basta. Si te costó tanta energía curar mi brazo izquierdo, te costará mucho más curar el derecho. Solo te agotarás. Dije que te estoy curando el brazo, Izuku. Gritó Mob. Le agarró el brazo derecho, sin ganas de escuchar las objeciones de su amigo. Si no me dejas curarlo, te dejaré inconsciente si es necesario. ¿Entiendes? Al oír el tono y la amenaza de su amigo, Mob volvió a quedarse en silencio. Mob sujetó el otro brazo y se preparó para la curación. La energía estalló por todo su cuerpo, y Mob la redirigió al brazo dañado de Izuku. Su extremidad ahora brillaba con un azul intenso, mucho más intenso que la energía que rodeaba su brazo izquierdo. Mob canalizó todo lo que tenía, enviando las señales de curación imperfectas mezcladas con la desesperación que impregnaba su poder. El esper gritó, concentrando toda su energía en curar a su amigo mientras Deku y Kota permanecían en shock. Finalmente, después de más de 30 segundos, el esper soltó las manos del brazo de su amigo. Mientras la energía alrededor del brazo de Deku se desvanecía, Kota sintió un vuelco al ver que parecía completamente normal. Realmente te curó, murmuró Kota mientras se acercaba a Izuku y le rodeaba el antebrazo con sus pequeñas manos. Mob también sintió desaparecer el miedo y la desesperación que lo habían dominado hacía apenas unos segundos, reemplazados por una sensación de alivio absoluto. Desafortunadamente para el esper, esa ausencia de desesperación trajo consigo la pérdida de casi todo su poder, por no mencionar la insensibilidad en las piernas. Tanto Deku como Kota corrieron hacia Mob y lo atraparon antes de que cayera al suelo. Ahora, los papeles se habían invertido. Deku observaba con desesperación el debilitamiento de su amigo, mientras que Mob lo miraba con alivio al ver que estaba vivo e ileso. ¿Estás bien?, preguntó Kota. Sí, estoy bien, Kota, respondió Mob con una leve sonrisa. Estaba demasiado concentrado en Deku como para decírtelo, pero me alegra que estés bien, Kota. Maldita sea, Shige, a Deku se le revolvió el estómago, pues lo que le estaba sucediendo a Mob era justo lo que temía. Gastaste toda tu energía curándome, ¿verdad? Ahora no podrás luchar. Solo necesito unos minutos para recuperar fuerzas. Deku y Kota permanecieron junto al esper mientras este esperaba a que su energía psíquica se reabasteciera. Mientras se recuperaba, Deku decidió intercambiar impresiones sobre todo lo que habían vivido desde que los villanos invadieron el campamento.
Shige, dime qué pasó en el bosque. ¿Viste a alguno de los otros compañeros? ¿Quiénes eran esos 3 oponentes con los que luchabas? Yao Yorozu y yo estábamos en el bosque cuando vimos el gas rosa esparcirse a nuestro alrededor. Yao Yorozu nos hizo unas máscaras y, al oír el mensaje de Mandalay, salimos a buscar a nuestros compañeros para dárselas. Encontramos a Hirou y a Gakure inconscientes por el gas y los llevamos con nosotros. Por el camino, nos encontramos con Tetsu y Kendo, y otro estudiante de la clase B, que también llevaban a algunos de sus compañeros inconscientes. Así que planeamos dividirnos en 2 equipos. Uno para llevar máscaras de gas al resto de los compañeros en el bosque y el otro para llevarlos de vuelta al campamento. Pero de repente, nos atacaron 3 Nomu, y todos me apuntaron. Así que contuve a los Nomu mientras los demás iban a terminar el plan. Entonces, ¿eran Nomu contra los que luchaste? La gravedad de la situación y la seguridad de Mob solo se intensificaron. ¿Qué tan fuertes eran? No eran tan poderosos como los Nomu de la USG, pero sí resistentes. 2 de ellos eran más débiles que el principal. Cuando los golpeé con ataques fuertes, se disolvieron en una sustancia oscura. Qué raro, por lo que parece, esos otros 2 Nomu podrían haber sido copias más débiles. Por otro lado, parece que también los estaban controlando para atacarte. Así que debe ser uno de los dones del villano. Lo que significa que probablemente puedan crear más de esos Nomu. Pensar en esto hizo que Izuku y Shigeo se estremecieran de miedo. Por suerte, no parece que haya ninguno de esos Nomu por ahí. Por el daño que causaron, nos habríamos dado cuenta si hubiera más de ellos cazando a nuestros compañeros en el bosque. Aún así, aún no hemos salido de esto. No tenemos ni idea de qué otros villanos andan sueltos, y si alguno está al mismo nivel que el que acabo de enfrentar, nuestras vidas corren peligro. Además, podría haber otros estudiantes en la mira de la liga. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, tenemos que avisarle al señor Aizawa y a las Pussycats que buscan a los estudiantes. Deku desvió la mirada hacia el inconsciente muscular. Dejaremos a este villano aquí por ahora. Mi Delaware Detroit Smash debería mantenerlo inconsciente un rato, e incluso si despertara, estaría demasiado débil para oponer resistencia. Aún así, Deku volvió a mirar a Shigeo y Kota. Ahora mismo, la prioridad es asegurarnos de que ambos estén a salvo. Shige, regresa al campamento mientras yo voy a ayudar al resto de nuestros... De ninguna manera. El Esper se negó a contemplar la idea de quedarse al margen durante este ataque. No voy a quedarme sentado mientras nuestros amigos están en peligro. Shige, no podemos arriesgarnos a ponerte en medio de este conflicto cuando eres el objetivo principal, especialmente cuando has agotado tanta energía. Todavía puedo reunir algo de fuerza. Eso debería ser suficiente para sobrevivir. Pero... Izuku, si fueras el objetivo de la liga, ¿te quedarías de brazos cruzados? Deku estaba listo para defender a su equipo con fiereza, pero cuando Shigeo le hizo esta pregunta, no tuvo respuesta, pues ambos ya sabían la respuesta. Aunque no hubiera curado esas heridas, eso no te habría impedido ir a ayudar a nuestros compañeros. Y si tú vas, yo voy. El amigo reflexionó sobre las palabras de su amigo. Incluso si quisiera que Mob regresara al campamento, su amigo probablemente se adentraría solo en el bosque, y a diferencia de Mob, Deku no se atrevía a dejar inconsciente a Shigeo, pues sentía que sería como una traición. De acuerdo. Pero si vas, necesitas estar conmigo en todo momento. Así podré protegerte en caso de que algún villano nos tienda una emboscada. Kota, también vamos a necesitar tu ayuda. El adolescente se agachó para mirar al niño a la altura de los ojos. El bosque ha sido incendiado por el don de un villano, lo que significa que las llamas podrían atrapar a nuestros amigos. Pero tu don de agua puede apagar esos incendios. Te necesitamos. Deku se levantó de nuevo, y Mob vio una sonrisa inconfundible en su rostro. Saldremos de esta y llevaremos a todos al campamento sanos y salvos. Estoy seguro. El Esper no pudo evitar sentir asombro y asombro. Incluso en su desesperada situación, Izuku no se dejó vencer por la desesperación. Estaba listo para plantar cara y rescatar a todos sus amigos con una sonrisa. Mob no podía alcanzar ese estándar. Sin embargo, era el estándar que aspiraba a alcanzar como héroe. Shige, ¿ya has logrado recuperar algo de tu poder? Lo estoy intentando, pero tardaré 1 o 2 minutos más. Deku suspiró frustrado por dentro. Ahora mismo, no podemos esperar tanto. Tú y Kota, súbanse a mi espalda y yo los ayudaré a bajar. Los dos obedecieron.
Shigeo rodeó el pecho de Deku con sus brazos mientras Kota rodeaba el cuello del Esper con sus pequeños brazos. Agárrate fuerte. Esto puede ser duro. Deku se precipitó por el acantilado, con los otros dos sujetándolo firmemente mientras la electricidad verde cobraba vida. Aunque pudo haber hablado con seguridad hace un momento, la mente de Izuku seguía dando vueltas, preguntándose qué tramaban los villanos. Mientras Mobe y Izuku luchaban por sus vidas contra algunos de los villanos más poderosos que habían llegado al campamento, el resto del escuadrón de acción de vanguardia se dedicaba a enfrentarse a otros enemigos. El líder del escuadrón de acción de vanguardia, Dabi, ordenó a los villanos que registraran el bosque para encontrar a su objetivo. Mientras esto sucedía, intentó eliminar a sus compañeros incendiando grandes áreas del bosque. Junto a él estaba Twice, quien usó la temible habilidad de Sudon para crear múltiples copias de cualquiera a quien le tomara medidas. Dabi le ordenó a Twice crear un clon del piroquinético para atacar el edificio principal del campamento y mantener ocupados a los héroes, a la vez que le ordenó crear 2 clones de Nomu para ayudar al Nomu principal a talar el bosque para cazar a Mob. En cuanto al primer clon de Dabi, cuando se enfrentó al señor Aizawa, el héroe borrador hizo un trabajo rápido del clon y lo destruyó antes de que tuviera mucha oportunidad de oponer resistencia. Vamos, Dabi, te patearon el trasero con una bufanda mágica. Dijo Twice. Qué débil. Eso pasó rápido. Bueno, da igual. Hazme otro. Tenemos que mantener ocupados a los profesionales. ¿Podrías mantenerme al tanto de cómo están los otros 2 Nomu? Así sabremos si lograron atrapar a Kageyama. Esta conversación ocurrió solo unos minutos antes del enfrentamiento entre Mob y el Nomu. Durante ese tiempo, cada villano confrontó a algunos estudiantes en el bosque, mientras Dabi seguía haciendo fogatas y Twice seguía haciendo copias de Dabi para distraer a los héroes profesionales. Sin embargo, el villano piroquinético recibió rápidamente una noticia desafortunada. Oye, Dabi, esos débiles de Nomu no pudieron con esto. Ambos mordieron el polvo, probablemente por culpa de ese idiota de Kageyama. Dabi suspiró frustrado. Si las 2 copias fueron destruidas, es casi seguro que el Nomu principal también fue derrotado. Muscular es la única persona que podría ser lo suficientemente fuerte como para detener a Kageyama. El villano encendió el comunicador. Oye, Muscular, ¿me recibes? Kageyama derrotó al Nomu. ¿Sabes dónde está? El comunicador se quedó en silencio. Muscular. ¿Estás ahí? Fue un revés tras otro. Parece que Muscular ha sido derrotado, probablemente por Kageyama también. ¿Y qué? ¿Quieres que haga más Nomu para olfatear ese corte de tazón? No, si Kageyama lograra vencerlos tan fácilmente, probablemente sería una pérdida de tiempo. Parece que la fuerza bruta no será la solución. En cambio, debemos encontrar la manera de obligarlo a cooperar. Dabi miró al suelo un momento, pensando cuál sería la mejor manera de actuar. ¿Cuál sería la mejor manera de obligar a Kageyama a actuar? Una idea apareció como una bombilla recién encendida en cuestión de segundos. Ya lo tengo. Escuadrón de acción de vanguardia, si me entienden, cambio de planes. Céntrense en encontrar y rastrear nuevos objetivos. La situación se estaba poniendo terrible. Corriendo por el bosque, el señor Aizawa intentó localizar al resto de los estudiantes. Algunos ya habían regresado al campamento, pero aún faltaba dar cuenta de varios. Además, los héroes necesitaban más información sobre la cantidad de villanos y su objetivo al venir al campo de entrenamiento. No imaginaba que la situación pudiera ser tan grave. Habían mantenido este lugar oculto para garantizar la seguridad de los estudiantes, pero su plan fracasó, y ahora podrían estar en mayor peligro que nunca. Aizawa no tenía ni la más remota idea de cómo había sucedido esto, pero antes de poder considerar las posibles explicaciones, tenía que llevar a todos los estudiantes de vuelta al campamento de inmediato. Señor Aizawa. Con el rabillo del ojo derecho, el héroe Eraser vio a Shigeo e Izuku corriendo juntos por el bosque, con Kota a lomos de Izuku. Por lo que vio, ninguno de los 2 chicos resultó herido, lo cual fue una suerte, aunque ambos parecían estar físicamente exhaustos. Estaban empapados en sudor y respiraban con dificultad. Lo que sea que haya pasado ahí fuera, debió ser duro para ellos. Señor Aizawa, ya está aquí. Dijo Izuku. Menos mal. Necesitamos ponerlo al día con lo que hemos averiguado sobre los villanos, pero no tenemos mucho tiempo. Hay un mensaje que debemos darle a Mandalay. Cuide de Kota mientras no estamos.
¿Sabes cómo está el resto de nuestra clase? Preguntó Mop. ¿Cuántos han regresado al campamento? Hasta el momento, hemos contabilizado a 5 estudiantes que regresaron al campamento junto con los 5 que estaban tomando los cursos de recuperación. Entonces tenemos que encontrar al resto ahora. Vamos, Izuku. Bien. Alto. La voz severa de su tutor los detuvo antes de que pudieran regresar al bosque. Asegúrense de que ninguno se pase de la raya, ¿entienden? Con lo que está en juego, no puedo permitirme que corran riesgos serios. No han olvidado lo que pasó en Osu, ¿verdad? Ambos adolescentes se pusieron serios por un momento. ¿Cómo podrían olvidar aquella noche en la que casi vieron morir a su compañero de clase y el mismo incidente en el que el jefe de policía los reprendió por usar sus dones contra los villanos? No, no lo hemos hecho, respondió Mop. Bien. Entonces vayan los dos. Y díganle algo a Mandalay de mi parte. Por la presente, doy permiso a todos los estudiantes del bosque para usar sus dones en combate contra los villanos. ¿Entendido? Entendido. Dicho esto, ambos amigos fueron al bosque a buscar a Mandalay y reanudar su misión para llevar a todos los estudiantes de vuelta al campamento sanos y salvos. Izuku y Shigeo corrían por el bosque, cada uno con su respectiva energía para aumentar la velocidad. Deku quería pasar rápidamente por algunas cosas extra con su amigo mientras corrían. Shige, ¿cuánta energía tienes ahora? 7%. Lo suficiente para defenderme. A pesar de esta seguridad, Shigeo comprendió que se necesitaba más para disipar las preocupaciones de su amigo. Confía en mí. Puedo con esto. Pero prométeme que no volverás a ir demasiado lejos si nos topamos con otros villanos poderosos. No tengo energía ni para curarme un brazo roto ahora mismo. Lo intentaré, lo mejor que pueda. Tras menos de un minuto de atravesar el bosque, los dos adolescentes llegaron al claro donde los equipos se habían reunido para la actividad nocturna. Mandalay y Tiger seguían combatiendo con los otros dos villanos. Ambos notaron rápidamente que Spinner estaba a punto de blandir su gran espada para partir a Mandalay en dos, pero antes de que pudiera hacerlo, Mob usó su telequinesis para mantener su espada en su lugar. Deku aprovechó la oportunidad para destrozar la espada de Spinner. Mandalay. Gritó Deku mientras aún estaba en el aire. Kota. Está a salvo. ¿Ustedes dos lo encontraron? Mandalay no esperaba que Izuku o Shigeo regresaran al campo de batalla, pero se sintió aliviada de que Kota hubiera sido rescatado. Y tenemos un mensaje del señor Aizawa. Necesitamos que uses telepata. Gritó Mob. Díganle a todos los estudiantes que el señor Aizawa nos ha dado permiso para luchar contra los villanos. Mandalay obedeció y envió la señal telepática a todos los estudiantes en el bosque. Pero en cuanto lo hizo, la heroína profesional volvió a centrar su atención en los dos estudiantes en el campo de batalla. Ustedes dos, regresen al campamento ahora mismo. Lo siento, pero no podemos. El aura eléctrica de Deku lo envolvió mientras corría hacia el bosque, y Mob lo siguió corriendo en su dirección. Y una cosa más. Sabemos una de las razones por las que están aquí. Buscan a Shige. ¿Qué? Esta declaración desvió la atención de Mandalay y Magne de sus oponentes. Para Mandalay, fue una sorpresa que el estudiante al que perseguían estuviera corriendo por el bosque, y Magne estaba desconcertado por cómo este niño conocía su objetivo. ¿Podría haberle contado Kageyama? Dado que derrotó al Nomu, Kageyama probablemente logró atar cabos y se dio cuenta de que el Nomu lo había atacado explícitamente. Pero ahora que los demás estudiantes conocían su objetivo, la situación se complicó aún más. Mandalay expresó su preocupación por el Esper. Si eres su objetivo, Kageyama, no puedes estar aquí. No podemos permitir que corras más riesgos. Protegeré a Shige de los otros villanos. Respondió Deku. Lo llevaré de vuelta al campamento en cuanto encontremos al resto de nuestros compañeros, lo prometo. Pero antes de que ninguno de los héroes profesionales pudiera objetar, los dos estudiantes ya se habían adentrado en el bosque. Aunque la situación era tensa, Deku se sintió aliviado al ver que habían completado uno de sus principales objetivos. Al menos logramos que el mensaje del señor Aizawa llegara a todos en el bosque. Con suerte, podrán resistir lo suficiente para que lleguemos. Ahora mismo, nuestro trabajo es encontrar al resto de nuestros compañeros. No solo es importante llevarlos de vuelta al campamento, sino que, si nos agrupamos, nuestra fuerza numérica será suficiente para mantenerlos a salvo a ustedes y a todos los demás. Entonces, ¿dónde crees que podrían estar nuestros compañeros de clase?
Preguntó el Esper. Deberíamos seguir la ruta trazada para la prueba de coraje. Suponiendo que nuestros compañeros no regresaran al campamento, seguirían en la ruta. Los segundos en la prueba de coraje fueron Todoroki y Kacchan, así que si seguimos la ruta, deberían ser los primeros en encontrarlos. Pero a los dos amigos les esperaba otra sorpresa. Una garra gigante de energía negra llegó a gran velocidad desde más adelante, la cual Midoriya y Kageyama esquivaron por poco. Al esquivar hacia la izquierda, vieron a su compañero Shoji escondido entre los arbustos. Ambos abrieron los ojos con preocupación al ver uno de los brazos de Shoji cubierto de sangre. Esperaban que sus compañeros no hubieran resultado gravemente heridos, pero Izuku y Shigeo enseguida se dieron cuenta de lo ingenuo de esa idea. Shoji. ¿Qué pasó? Preguntó Mop. Kageyama, acabo de escuchar el mensaje de Mandalay. Eres el objetivo principal de la Liga de Villanos, pero estás aquí intentando salvar a nuestros amigos, ¿verdad? Mob ignoró las palabras de Shoji y reiteró su declaración anterior. Estás herido. ¿Así que uno de los villanos te encontró? Sí. Unos villanos nos tendieron una emboscada a Tokoyami y a mí. Tras recibir el primer mensaje de Mandalay, estábamos en alerta máxima. Pero uno de los villanos logró sorprendernos. Intenté cubrirnos a ambos, pero el villano me agarró del brazo. Verme herido activó el don de Tokoyami. Un peso empezó a asentarse rápidamente en su estómago. Recordó su conversación con Tokoyami en la USG y cómo se comportó Dark Shadow bajo la lluvia. No, no me digas. 12%. Sí. Si queremos llegar hasta nuestros compañeros, primero debemos vencer a Sombra Oscura. Confirmando sus temores, los tres estudiantes miraron hacia adelante, y Sombra Oscura arrasaba el bosque en todo su esplendor destructivo. Su tamaño se había multiplicado por mucho. Sus garras eran lo suficientemente grandes como para derribar árboles de un solo golpe. Los tímidos ojos amarillos de la criatura estaban teñidos de rojo sangre, buscando cualquier cosa que destruir, y atrapado en la boca de la criatura, fuera de la vista de sus amigos, estaba Tokoyami, intentando hacer cualquier cosa para calmar a Sombra Oscura. No tenía idea de que el Kirk de Tokoyami pudiera explotar así, murmuró Deku. Su justa ira y arrepentimiento deben alimentarlo. Necesita ayuda. En el corazón del Esper comenzaba a llenarse una creciente sensación de empatía y preocupación. Perder el control de su poder era una culpa y un miedo que le resultaban demasiado familiares, y ver a su amigo con el que había trabajado en prácticas y entrenado en el club de mejora corporal experimentar lo mismo era algo que no podía soportar. Necesito calmar a Dark Shadow con algo de luz. Demasiado impulsado por su compasión y empatía como para esperar la oportunidad adecuada, Shigeo saltó de inmediato frente a la furiosa bestia de la oscuridad y se preparó para disparar una ráfaga de brillante energía psíquica. Pero saltar frente a Sombra Oscura le permitió ver a Tokoyami sin obstáculos, y Mob se quedó paralizado al ver las lágrimas correr por el rostro de su amigo. Vio la desesperación absoluta con la que Tokoyami luchaba por mantener el control y no lastimar a su amigo. Eran las mismas emociones que Kageyama sentía cada vez que perdía el control de su poder. 22%. Desafortunadamente para el Esper, su momento de empatía resultaría ser su perdición, pues le dio a la incontrolable Sombra Oscura la oportunidad de atacarlo. Kageyama apenas tuvo tiempo de erigir una barrera, pero su barrera de último segundo, combinada con su estado de debilidad y la forma potenciada de Sombra Oscura, dejó a Shigeo a merced de la criatura. Con su barrera destrozada con la misma facilidad que el papel, Shigeo se estrelló contra varios árboles y se estrelló contra una formación rocosa de varios cientos de metros de distancia. Shige. Gritó Deku llamando a su amigo, alertando a Sombra Oscura de su presencia. La criatura blandió el brazo al oír el ruido, y tanto Shoji como Deku esquivaron el golpe por poco antes de esconderse entre más arbustos. No. Tokoyami estaba horrorizado por la forma en que su don atacaba sin piedad a su amigo íntimo. Pero, por desgracia, estas emociones agitadas sirvieron de combustible para la bestia de la oscuridad, que emitió un rugido potente antes de continuar su ataque con mayor ferocidad. Tienes que bajar la voz, susurró Shoji. Ahora mismo, Sombra Oscura ataca con cualquier sonido o movimiento como un animal salvaje. Olvídate de mí. Ayuda a Kageyama y encuentra al resto de nuestros compañeros. Sombra Oscura. Cálmate. Shoji consideró la mejor manera de calmar a la bestia furiosa. Necesitamos guiarlos hacia una fogata o de vuelta al campamento para contener a Sombra Oscura. Sé que son circunstancias extrañas, pero no puedo dejar atrás a un amigo que sufre.
Así que si ayudas a Kageyama, distraeré a Sombra Oscura y podrás escapar. Espera, el fuego y el campamento están muy lejos. Estarás en peligro si, su frase fue interrumpida por la garra gigante de Sombra Oscura que derribó los árboles. Ya lo sé. Susurró Shoji. Pero para salvar a la gente, hay que arriesgarse. Eso es lo que hace a un héroe. Entonces, ¿te quedarás conmigo y ayudarás a Tokoyami, o irás al lado de Kageyama? Deku se encontraba en una encrucijada, pues sabía que cualquier opción tendría consecuencias. Si se iba a ayudar a Shigeo, Shoji solo tendría que defenderse de Sombra Oscura, pero si ayudaba a Tokoyami, Mob quedaría vulnerable a los ataques de los villanos. Dado que Mob aún no había regresado, Izuku asumió que el ataque de Sombra Oscura lo había dejado inconsciente. Sin embargo, le molestaba tomar esta decisión, un sacrificio entre dos amigos. He decidido. Detendremos a Sombra Oscura. Deku se frustró muchísimo, pero Sombra Oscura era el mayor problema en ese momento. Con su poder actual, un solo ataque podría matar a Shoji o a cualquier otro estudiante que tuviera la mala suerte de cruzarse en su camino. En cuanto lo controlemos, iré a ayudar a Shige. Así que aquí tienes un plan. No es perfecto, pero podría funcionar. ¿Qué es? Si Sombra Oscura reacciona al sonido, duplica los brazos para atraerlo y que nos siga sin atacarnos. Lo guiaremos hasta Kacchan y Todoroki para que creen algo de luz que calme a Sombra Oscura. Pero debemos darnos prisa. Cada segundo que pasamos aquí es otro segundo en el que Shige es vulnerable. Por supuesto. Mientras algunos de los estudiantes más fuertes de la clase A se enfrentaban a Sombra Oscura, los demás apenas podían hacer frente al villano. En su camino por el camino del valor, se encontraron con gas venenoso y un estudiante inconsciente. Además, Todoroki y Bakugo se encontraron con el villano demente Moonfish, cuyo don le permitía crear enormes espadas con sus dientes. Todoroki los defendió con grandes muros de hielo, pero las espadas metálicas de los villanos desgastaban lentamente el hielo. Para colmo, Bakugo solo podía usar sus explosiones para defenderse provocando un incendio, y con la línea de visión de Todoroki bloqueada, le sería más difícil apagar un incendio de tal magnitud. En ese momento, ambos estaban desesperados, y ninguno sabía cómo derrotar a este villano. Un fuerte estruendo proveniente de la izquierda les llamó la atención. Los estudiantes entrecerraron los ojos para ver bien la causa y notaron que Shoji y Deku corrían para salvar sus vidas mientras un monstruo gigante los perseguía. Son Shoji y Midoriya, y lo que está detrás de ellos, ¿podría ser Tokoyami? Exclamó Todoroki. Bakugo, Todoroki, uno de ustedes, denos algo de luz. Gritó Shoji. Dark Shadow está fuera de control. Cuando los estudiantes se acercaron a la batalla, Moonfish usó una de sus espadas para intentar matar a Shoji, pero Dark Shadow rápidamente arrojó a Moonfish al suelo. Sombra Oscura ataca a ciegas. Usaré mi fuego para... No tan rápido. Antes de que Todoroki pudiera terminar la frase, Bakugo extendió la mano, pues había algo que Sombra Oscura podía encargarse. Tumbado en el suelo, Moonfish usó sus dientes afilados para levantarse. Este villano estaba furioso porque este desconocido oponente había llegado y le había arruinado la diversión. No lo permitiré. Soy yo quien los rebana. No me robes. El villano atacó a Sombra Oscura con múltiples espadas de acero, pero la criatura lo sujetó sin esfuerzo con su garra gigante. No importas, insignificante bicho. Sombra Oscura aplastó al villano con su garra, destruyendo todos los dientes de Moonfish antes de lanzarlo contra un árbol. Pero ni siquiera eso fue suficiente para saciar la creciente ira de Sombra Oscura. No es suficiente. No es suficiente. La criatura de la oscuridad se preparó para reanudar su furia descontrolada. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, Todoroki y Bakugo coordinaron sus ataques provocando fuego y explosiones justo al lado de la entrada donde se manifestaba Sombra Oscura. En 10 segundos, Sombra Oscura había disminuido su tamaño y el torbellino de furia se había disipado, volviendo rápidamente a descansar dentro del cuerpo de Tokoyami. Parece que te rescatamos, cabeza hueca, comentó Bakugo. Tokoyami no tuvo tiempo de procesar el insulto. Ahora que había recuperado el control sobre Sombra Oscura, podían centrarse en la tarea más importante. Necesitamos atrapar a Kageyama. Correcto. Respondió Deku. Espera, ¿qué le pasó a Kageyama? Preguntó Todoroki. Escuché por el mensaje de Mandalay que la liga lo tenía en la mira. ¿Lo capturaron? No.
Mientras Sombra Oscura estaba fuera de control, intentó detenerla generando luz, pero por alguna razón, dudó y fue atacado. Podría estar inconsciente, así que tengo que atraparlo ahora mismo. Los demás, regresen al campamento. Es demasiado peligroso ir por la ruta principal, sobre todo porque las Pussycats podrían seguir luchando contra los villanos, así que atraviesen el bosque y vayan lo más rápido posible. Juntos, deberían poder con cualquier villano que se cruce en su camino. Shige y yo los alcanzaremos rápidamente. Espera, mi gorilla, no deberías ir Shoji no tuvo tiempo de terminar su oración antes de que Deku comenzara a correr de regreso al lugar donde había comenzado el alboroto de Dark Shadow. Mi gorilla tiene razón. Necesitamos llegar al campamento rápido. Separarnos solo nos expondría aún más. Con esos dos juntos, dudo que ningún villano aquí pueda derrotarlos. Así que apresurémonos. Dijo Todoroki. No me digas qué hacer. Gritó Bakugo mientras todos corrían a paso rápido. Tokoyami se arrodilló un momento, aún abrumado por la emoción y la culpa, pero Shoji lo levantó rápidamente. Vamos, Tokoyami. Tenemos que irnos. Kageyama estará bien. Ya sabes lo duro que es. Cierto, el estudiante aviar solo pudo murmurar esta respuesta antes de correr junto a los demás. Bakugo y Tokoyami corrían atrás, mientras que Shoji corría al frente y Todoroki corría en medio, cargando el cuerpo del estudiante inconsciente de la clase B. Los estudiantes continuaron corriendo por el bosque, mientras Shoji usaba su don para escuchar cualquier señal de compañeros o villanos. Finalmente, tras unos 30 segundos de carrera, Shoji captó algo en el extremo izquierdo. Creo que nuestros compañeros están luchando contra un villano. Allá. Shoji señaló en esa dirección y los condujo al sonido de la pelea. Al llegar a un claro, los recibieron Ochako y Tsu, que luchaban contra una villana que parecía tener más o menos su edad. Y Miko Toga. Tsu estaba inmovilizada contra un árbol, con un cuchillo clavado en el pelo, mientras Ochako inmovilizaba a su oponente contra el suelo. Chicos, ayúdenla. Gritó Tsu. Al ver que más amigos venían a ayudar, Toga se soltó de Ochako y saltó de nuevo a los arbustos. Hay demasiada gente, y no me apetece que me maten esta noche, así que adiós. Mientras el villano huía, Ochako se levantó e intentó atrapar a Toga. A por ella. Pero Tsu la detuvo antes de que pudiera perseguirla. Es demasiado peligroso. No tenemos idea de qué tipo de don tiene. ¿Quién era esa chica de ahora? Preguntó Todoroki. Uno de los villanos. No tenemos tiempo para hablar, dijo Shoji. ¿Tenemos que irnos, o esperamos un momento a Kageyama y mi gorilla? Espera, ¿qué pasa con Kageyama y mi gorilla? Preguntó Ochako con un nudo en la garganta. ¿Están heridos? Escuché el mensaje de Mandalay. Los villanos van tras Kageyama. Están bien. Hace unos minutos, Sombra Oscura se descontroló y atacó a Kageyama, así que tuvimos que ir con Todoroki y Bakugo para calmarlo con algo de luz. Deku fue a buscar a Kageyama y dijeron que volverían en un minuto. Espera. Dijiste que fuiste con Bakugo y Todoroki para controlar a Dark Shadow, pero ¿dónde están Bakugo y Tokoyami? La pregunta de Tsu no tenía sentido para el adolescente mutante. ¿Qué quieres decir? ¿Están justo detrás? Pero cuando Shoji y Todoroki se dieron la vuelta, ni Bakugo ni Tokoyami estaban a la vista. ¿Qué? ¿Cuándo desaparecieron? Buen truco, ¿eh? Desde lo alto de uno de los árboles, un hombre con abrigo naranja, máscara y sombrero de copa se apoyaba en el árbol con total confianza. Era un villano, el señor Compress, un maestro de la magia y la distracción. Tomé a los chicos de los que hablabas y los llevé con mi magia. Desaprovecharía su talento si los presentaran como héroes, sobre todo después de que el ave se encargara tan fácilmente de Moonfish. Todos los estudiantes sintieron un nudo en el estómago. La situación empeoraba cada vez más. Mientras esto ocurría, Deku seguía corriendo como un loco hacia donde Kageyama había sido atacado. No podía evitar el temor de que tal vez uno de los villanos se hubiera llevado a Mob cuando estaba herido e inconsciente, y si ese fuera el caso, los villanos ya habrían ganado. Pero Deku no podía aceptarlo. Mob tenía que estar bien. Deku llegó pronto al sitio original, y su primera acción fue encontrar la sección con los árboles rotos, pues eso le daría la trayectoria de lanzamiento de Mob y su distancia. Izuku encontró la zona que buscaba a la derecha y siguió el rastro de árboles rotos. Al mirar al final del camino, suspiró aliviado al ver que su amigo seguía allí. Inconsciente, pero no secuestrado. Parecía que ninguno de los villanos lo había visto.
El adolescente acunó rápidamente a su amigo inconsciente en sus brazos. Le corría sangre por la cabeza. Le tomó el pulso y, por suerte, pudo oír un latido claro. Shige, Shige, despierta. Izuku sacudió a su amigo, cuyos ojos se abrieron rápidamente. ¿Qué, Izuku? Shige. Su amigo sintió un repentino alivio, lo que le hizo abrazar a Shigeo, quien correspondió. ¿Dónde están Shoji y Tokoyami? El espera agarró los brazos de su amigo. ¿Cómo está Tokoyami? ¿Conseguiste controlar a Sombra Oscura? Sí. Atrajimos a Sombra Oscura a la ubicación de Kacchan y Todoroki, y usaron sus dones para debilitarla. Gracias a Dios. Aunque el psíquico se sentía aliviado de que Tokoyami hubiera vuelto a controlar a Sombra Oscura, aún sentía una creciente preocupación. Con la cantidad de incidentes ocurridos y el daño que sus compañeros habían sufrido al luchar contra estos villanos, se preguntó qué otras peleas podrían estar ocurriendo ahora, cuántos otros estudiantes seguían luchando por sus vidas. ¿Puedes mantenerte en pie? Recibiste un golpe muy fuerte de Sombra Oscura. El Esper forcejeó un momento para ponerse de pie, y Deku le ofreció un hombro para apoyarse. Todavía puedo luchar. Bien. Ahora tenemos que volver rápido. Envía a los demás de vuelta al campamento. Tenemos que reunirnos con ellos. Cuando todos regresemos, podremos contar cuántos estudiantes regresaron sanos y salvos y cuántos aún necesitan ser rescatados en el bosque. Pero mientras los dos amigos se preparaban para irse, notaron que un gigantesco muro de hielo se formaba a lo lejos. Ese es Todoroki, usó uno de sus movimientos más fuertes, murmuró Deku. No me digas, ambos amigos empezaron a temer lo peor. Sin decirle una palabra más, corrieron hacia el lugar. Si Todoroki había entrado en combate, probablemente los habían atacado los villanos, y que usara un ataque tan fuerte significaba que el villano debía ser especialmente poderoso. Si ese fuera el caso, sus compañeros necesitarían su ayuda. El dúo hizo una mueca. ¿Cuánto peor podrían ponerse las cosas ahora? Desafortunadamente para los estudiantes del bosque, Compres poseía una velocidad y agilidad excepcionales, inimitables. Como resultado, el villano llegó al punto de encuentro que la liga había acordado una vez completado su objetivo. Al aterrizar en el espacio abierto, vio que, entre los miembros del escuadrón de acción de vanguardia, Dabi, Tuize y Toga ya habían llegado. Oye, Compres, dijiste en el comunicado que capturaste a otros estudiantes, como te dije, ¿verdad? Preguntó Dabi. Correcto. Hice lo que me indicaste y me llevé a algunos estudiantes, aunque seleccioné a los que pensé que estarían más dispuestos a unirse a nosotros en el gran escenario de la villanía. Ahora mismo, la prioridad es atrapar a Kageyama. Los otros estudiantes que capturaste son solo un cebo. Así que ahora tenemos que encontrar la manera de traer a Kageyama aquí. ¿Y cómo planeas hacer eso, chico inteligente? Preguntó Tuize. Sencillo. Dabi levantó la mano y disparó una gran ráfaga de llamas azules que se elevaron hacia el cielo como una pequeña erupción. Probablemente será lo suficientemente grande como para llamar su atención. Y Tuize, por si acaso, prepárate para hacer más copias del Gnomus y te lo pido. Como si fuera una señal, el Esper de pelo redondo irrumpió entre los árboles, y junto a él estaba Izuku Midoriya. Cuando Himiko Toga vio bien a los dos adolescentes, sintió que el corazón le latía con fuerza y que el calor le subía por las mejillas. Podía ver los tenues rastros de sangre corriendo por el rostro de Shigeo, ya que no se la había limpiado por completo antes, y algo de sangre seca aún permanecía en la frente de Deku, de cuando Muscular lo golpeó. Así que esos son el resto de los villanos, murmuró Deku, y todos se han reunido aquí. ¿Por qué? Desde la izquierda, los dos amigos vieron a Shoji, Todoroki, Uraraka y Tsu salir del bosque. Sus rostros reflejaban pánico y miedo, como si algo de los villanos hubiera logrado sembrar el terror en sus corazones. Todoroki fue el primero en notar la llegada de Izuku y Shigeo. Kageyama, Midoriya, ese hombre de la máscara se llevó a Bakugo y Tokoyami. ¿Qué? Pensaban que tener que luchar contra villanos era el peor escenario posible para sus compañeros, pero se equivocaron. De alguna manera, los villanos habían logrado sorprenderlos mientras estaban fuera. Mob, en particular, tenía una terrible sensación de déjà vu. Recordó la última vez que estuvieron en una situación tan desesperada como esta, cuando Garra secuestró a su hermano pequeño para convertirlo en uno de sus soldados. Ahora la Liga de Villanos iba a hacer lo mismo. ¡Maldita sea! Gritó Deku, activando el One for All mientras se preparaba para recuperar a sus amigos.
Sin embargo, varios agujeros morados aparecieron de la nada antes de que pudiera hacerlo. Esos agujeros morados le resultaban extrañamente familiares. En el agujero más grande, se formaron un par de ojos amarillos. Todos lo reconocieron. Es el villano de la disformidad de Luzh. Bueno, ya tenemos lo que buscamos, dijo Davi. Vámonos. Espera, no entiendo. Gritó Mop. Creí que estabas aquí por mí. Cierto. Al principio vinimos para llevarte como rehén, por eso hicimos que los Nomu intentaran capturarte, pero cuando los venciste a los tres a la vez, nos dimos cuenta de que no teníamos la potencia de fuego suficiente. Así que llegamos a un acuerdo y nos llevamos a algunos compañeros tuyos. Estoy seguro de que Shigaraki entenderá nuestras razones. Ahora, vámonos. Davi se giró hacia Tuice, que estaba a punto de entrar en el portal. Ah, y Tuice, ¿por qué no haces algunos Nomu extra como regalo de despedida para nuestros amigos? Todos los estudiantes sintieron que sus cuerpos se tensaban. La situación acababa de llegar a su punto más bajo. Se prepararon para abalanzarse y hacer su movimiento, pero antes de que nadie pudiera dar un paso, la voz retumbante del Esper los detuvo a todos. Espera, yo voy contigo. La escena se congeló. Todos los estudiantes esperaban prepararse para una pelea, así que oír a Shigeo sugerir eso sonaba descabellado. Kageyama, con su increíble poder, no podía rendirse así. Davi, por otro lado, no pudo evitar sonreír con picardía. Mob ya le había quitado las palabras de la boca al villano. Deja ir a Tokoyami y Bakugo. Detén el asalto al campamento de la UA. Retira a todos los villanos y yo iré contigo. Shige, no hablas en serio. Deku no podía creer que su amigo estuviera dispuesto a entregarse tan rápido sin siquiera intentar usar sus poderes ni coordinar un ataque para impedir que los villanos se fueran. No puedes irte con la liga de villanos. Mi gorilla tiene razón. Añadió Tsu. Deja de decir tonterías. Tengo que hacerlo. Es la única manera de que Tokoyami y Bakugo estén sanos y salvos. Vamos. Gritó Uraraka. ¿De verdad crees que no podremos rescatar a Bakugo y Tokoyami nosotros solos? Mob tuvo que detenerse un segundo para recomponerse, pues lo que iba a decir a continuación sería muy doloroso para sus amigos. Así es. No creo que puedas recuperar a ninguno de los dos, sobre todo sabiendo tan poco sobre sus dones. Todos los estudiantes presentes retrocedieron. ¿Habían oído bien? De todos los estudiantes de la clase 1A, Shigeo había sido el más alentador de sus compañeros, quienes creían que podían superarse y alcanzar la grandeza. Así que, para él ahora decir que no creía que pudieran rescatar a sus amigos, era una píldora prácticamente imposible de tragar. Maldita sea, tío, qué imbécil. Exclamó Tuice. Sí, se la echaste encima. El Esper ignoró las palabras del villano y miró con tristeza a Todoroki y Shoji antes de volver a mirar al abatido Deku. Sé que es cruel decirlo, y lo siento. La última vez, Mob se había encontrado en una situación similar cuando creía tener la ventaja sobre Koyama. El villano con poderes psíquicos lo había sorprendido usando una colonia maldita para dejarlo inconsciente, y ahora temía que los villanos le dieran una sorpresa similar que pudiera poner en peligro a sus compañeros y empeorar las cosas. Además, incluso si logramos recuperarlos a ambos, ¿qué ocurrirá? Los villanos escaparán y planearán atacar la clase. Nos perseguirán con nuevos villanos y nuevos Nomu que solo pondrán a nuestros amigos en mayor peligro. Demasiados recuerdos dolorosos resurgieron. El miedo a tener que librar otra guerra como la que tuvo contra Garra tras la disolución de la 7 División era una sombra que se cernía sobre él, y no quería aliviar ese dolor. Esto no va a parar a menos que haga algo. El Esper empezó a caminar lentamente hacia los villanos, y al hacerlo, volvió la cabeza hacia Deku. Voy a enfrentar a su líder, el que mueve los hilos, a ver si puedo acabar con todo esto antes de que alguien más salga lastimado. A Deku se le erizaron los pelos de la nuca y su cuerpo se tensó de miedo. Podía oír las palabras de Shigeo y su tono de voz. Mientras que cualquiera asumiría que se refería a Shigaraki, Deku creía saber a quién se refería el Esper. Se refería a All for One. Shige, no puedes. Es demasiado poderoso para ti. ¿Tengo que intentarlo? Deku no se lo permitió. Saltó hacia adelante para intentar detener a su amigo, pero su cuerpo se vio repentinamente frenado. Él y sus compañeros se sorprendieron al ver que Kageyama lo mantenía en su lugar usando sus poderes psíquicos. Shige, detén esto. Gritó Deku. Los villanos observaban la escena con creciente curiosidad.
El señor Compres fue el primero en hablar. Me impresiona que te atrevas tanto. ¿Así que no tienes miedo de venir con nosotros? No, tengo miedo. Todos los villanos arquearon las cejas, confundidos. Para ser honesto, después de todo lo que he pasado, todos los villanos a los que me he enfrentado y los desafíos que he tenido que superar, pensé que esto sería más fácil, pero no lo es. Incluso caminando, siento el corazón latir con fuerza en mis oídos. Pero aún así. El Esper se paró a pocos metros de Mr. Compres, mirando fijamente el rostro del villano. Ver a mis amigos lastimarse siempre me asusta aún más. Ahora, por favor, deja ir a mis amigos. El excéntrico villano devolvió la mirada al adolescente por un instante, notando la contradictoria mirada de miedo y determinación en sus ojos. A pesar de ser un villano, no pudo evitar admirar la disposición de este joven a proteger a sus camaradas, incluso si eso significaba adentrarse en el corazón del territorio enemigo. Muy bien. Ya que estás siendo tan cooperativo, acepto tus condiciones. Compres se quitó la máscara, aunque su rostro seguía cubierto por otra máscara negra, dejando solo visibles sus ojos y boca. Sacó la lengua y vio 2 canicas metidas en su boca. Compres se las sacó con cuidado y las arrojó hacia Todoroki y Shoji. Entonces supongo que no necesito esto. Para sorpresa de los adolescentes, Compres sacó otras 2 canicas que tenía guardadas en el bolsillo y las dejó caer al suelo. Chasqueó los dedos, revelando el contenido de las 4 canicas. Tokoyami y Bakugo cayeron al suelo frente a sus compañeros, mientras grandes trozos de hielo caían a los pies de los villanos. Metí estos muñecos en el bolsillo derecho durante los ataques gélidos del chico de hielo para despistarlo, pero ahora no los necesito. Bueno, cumple con tu parte del trato, muchacho. Lo haré. Podemos irnos ahora. Maldita sea, Kageyama. No sabes lo que haces. Como Shigeo estaba debilitado, Izuku logró liberarse de su control psíquico y volvió a abalanzarse. Del mismo modo, Shoji, Todoroki, Uraraka y Tsu intentaron impedir que Mot se fuera. Al darse cuenta de que necesitaba usar más poder, el aura de Shigeo se encendió y destinó toda su energía a contener a sus compañeros. Ya escuchaste al chico, Dabi. Nuestro gran espectáculo ha llegado a su fin. Dabi soltó una risita. Supongo que eso le da un buen lazo. Bien, nos vamos de aquí. Dabi les hizo un gesto a Tuize y Toga, quienes lo interpretaron como su señal para entrar en los portales que Kurohiri había creado. Ambos estaban algo conmovidos por el sacrificio del Esper y su disposición a acompañarlos, así que atravesaron los portales sin decir una palabra final. Mientras el adolescente se preparaba para irse con los villanos, Kageyama notó que Bakugo y Tokoyami acababan de comenzar a levantarse, y las expresiones en sus rostros dejaban claro que no tenían idea de lo que estaban mirando. ¿Kageyama? ¿Qué pasa?, preguntó Tokoyami. Lo siento, pero tengo que irme con la Liga de Villanos. Dile al resto de la clase y al club de mejora corporal que me ausentaré un rato. Corte de tazón. Bakugo, que acababa de levantarse, no lo comprendía mejor que los demás recién llegados. ¿Qué clase de tonterías dices ahora? ¿Qué? No lo entiendo. El estudiante aviar no podía procesar lo que estaba sucediendo, pero no le gustaba lo que veía. Primero, Kageyama había resultado herido al intentar rescatar a Tokoyami de Sombra Oscura, y ahora se preparaba para cruzar un portal con la Liga de Villanos. ¿Qué demonios había pasado mientras lo capturaban? Me alegra mucho que los demás hayan calmado a Sombra Oscura por ti, Tokoyami. Sé que estás sufriendo más que cualquiera de nosotros ahora mismo, y espero que aprendas a controlar a Sombra Oscura para que no tengas que vivir con el miedo a tu poder como yo. ¿Qué? Las lágrimas se acumulaban en los ojos de Tokoyami. ¿Qué decía su amigo? Mientras Bakugo y Tokoyami intentaban comprender esto, Deku luchaba con cada gramo de fuerza de voluntad para liberarse de las ataduras, las lágrimas amenazaban con derramarse por su rostro. Shige, por favor. No hagas esto. Gritó. El Esper mantuvo la cabeza gacha. Era lo más difícil que jamás habría tenido que hacer, y le costó todo lo que tenía no estallar ante la oleada combinada de miedo, vergüenza y tristeza que estaba a punto de estallar. Así que, con toda la compostura que pudo reunir, miró a Deku y le dedicó la mejor sonrisa posible. Les doy mi palabra. Volveré a la UA y nos reuniremos como clase. Hasta entonces, me despido por ahora. Tras pronunciar estas últimas palabras, Shigeo comenzó a cruzar el portal.
Todos los estudiantes que no habían sido inmovilizados por Mob se apresuraron a detener al Esper, pero una explosión de energía telequinética los repelió. No pudieron hacer nada más que observar con horror cómo su amigo cruzaba voluntariamente el portal con los villanos. Habían fracasado. Los villanos habían ganado. Bueno gente, ese fue el capítulo número 36, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado. Si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.